Es el cuadro original y al final yo sí me lo compraría. Y es porque hice esta pintura que era bien dramática y le puse el dintel, porque hacer una puesta de sol es siempre una guachafería, es complicadísimo hacer una puesta de sol y que no sea verdaderamente guachafo. Entonces ya tener el dintel de la ventana me daba un espacio diferente en el cual poder trabajar. Como les digo, yo no soy pintor, estoy conversándoles de cómo puedo construir un cuadro por la idea, porque este termina en un resultado bacán, por eso es que digo que yo sí lo compraría, porque los colores eran tan intensos que pensé ponerle una pistola en el dintel y llamarlo puesta de sol suicida, y con eso funcionaba bonito, era una cosa así como cool y despiadada y perversa como están los tiempos. Pero me dijeron que había 2 niñas en el departamento. Entonces comencé a jugar con las metáforas y primero hubo una Barbie en un lado y un Pinocho en el otro, pero finalmente apareció una poesía de Watanabe que la había conocido después de un viaje por tierra que me dejó con un dolor de espalda muy intenso. Entonces, echado, tratando de recuperarme del dolor de espalda, me leí la obra de Watanabe, a quien había conocido escasamente, siempre como un hombre muy elegante, muy distinguido y como con una finura así especial que irradiaba, y encontré esta joya, que se las voy a recitar, y que fue lo que finalmente trajo ese vaso que tiene un hielo y la cubeta de hielo. No lo puedo leer, pero me lo acuerdo. Es así. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada, y yo que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. ¿Cómo negarse en esta situación a una demanda llana? El heladero me pidió cuidar su frágil hielo. Oh, cuidar lo frágil bajo el sol. El hielo comenzó a derretirse ante mi sombra tan inútil como desesperada, creando seres primordiales como cuarzos que luego se deshacían en montañas y océanos que se abaten. ¿Cómo amar lo que tan rápido fuga? Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Eso quiere decir que el niño se comió los helados. Y por eso es que está el hielo ahí. Y me di cuenta que si lo hubiera tratado de pensar no me hubiera salido tan bien, porque frente a la puesta de sol, un hielo en un vaso es como una contraposición conceptual. Bueno, pasa otra. Pasa otra imagen. Este es un dibujo de un trabajo mío que en realidad es un objeto, que es un vitral. El marco verde es sacado de Marquería Popular y la imagen es una foto en realidad de una casa que tiene arriba un cartelito que dice "se venden marcianos". Entonces, esa foto está metida en un panqueque de vidrios. El vidrio de adelante es cuadriculado y los de atrás son así astillados, son así diferentes vidrios, hacen como un wafer, ¿no? Y detrás tiene un sistema de luz intermitente, que entonces se prende y se apaga y dice "se vende marciano, se vende marciano, se vende marciano". Es muy gracioso, pero también es un objeto de alta filosofía, porque en economía existe el valor de uso y el valor de cambio. Y entonces en un momento hacíamos todo en sí mismo. Te hacías tus zapatos porque querías caminar cómodo, y te hacías tu camisa para abrigarte, pero poco a poco la sociedad ha ido cambiando a un valor de uso. Entonces trabajamos en una fábrica de zapatos, qué sé yo, para poder hacer otra cosa, y las cosas se usan como mercancías. De alguna manera el arte era uno de los últimos valores de uso que había, ¿no? Y por ejemplo Andy Warhol hizo la maravillosa obra de convertirlo en una mercancía muy funcional, pero a mí me encanta esa idea de que las cosas puedan tener un sentido en sí, ¿no? Es decir, una mamá que le hace sus zapatos a su hijo
es un ejemplo exacto de cómo de un objeto de uso puede tener un valor extraordinario, ¿no? Pasa. Este es el enchufe. Ese es un trabajo, todos son dibujos que hice para un libro que no he llegado a publicar. Ese es un trabajo que lo tiene Gustavo Puntis. Y yo con Gustavo tengo un problema que le vendí durante años y después cuando no quise que fuera el curador de mi muestra nunca más tuve acceso a mis cosas. Entonces una manera así de venganza, porque el arte también es una forma de venganza, fue no solamente dibujarlo, sino reproducirlo. Y el primer objeto era una chapa de puerta que yo quería recuperar. Quemé la puerta y quedó una chapa con un carácter tan especial que le puse esta llamita de fuego arriba y la puse sobre un pie de fierro, ¿no? Entonces era como una imagen alegórica y, como ella dice, sarcástica y muy cínica de lo que era el peor momento de la guerra interna, ¿no? Era como que el país había desaparecido, el barrio ya no estaba, la casa se había derrumbado, pero la chapa de la puerta seguía ahí prendida como una última imagen. Sigue pasando las imágenes. Me he dado cuenta que en mi obra hay 3 puertas, que a lo largo de los últimos 30 años que he trabajado, cada especie de década tiene una puerta, ¿no? Entonces el marciano, por ejemplo, es una puerta, y es una puerta hacia un mundo mágico. En esa época había estado en el grupo en Chiclayo. La chapa de la puerta es una segunda puerta, es la puerta de la guerra civil, del enfrentamiento interno, y esta yo diría que es la tercera puerta, que es un porfiado con una especie de pedestal meritocrático y una puerta trapezoidal. A mí me encanta trabajar las falsas perspectivas, me encanta acentuar la sensación de distancia, esas cosas. Pasa las imágenes. Otra. Este es un trabajo hecho en esteras que se llama El último cuartucho. Y el lema, el último cartucho, es un lema completamente perdedor. Uno solamente quema el último cartucho cuando el otro te está prácticamente ganando, cuando ya perdiste, ¿no? Y sin embargo está en toda la papelería y todos los uniformes del ejército peruano, hasta quemar el último cartucho, que es: voy a perder con dignidad, voy a perder con mucho orgullo. Y a ese nivel de las transferencias culturales, que es una de mis especialidades, yo diría que esa tarjeta de la apoyada que dice "y se beberá la rica rubia hasta las últimas consecuencias", en realidad viene de esa frase de Bolognesi, que tiene esa cuestión así de perderemos pero con mucho orgullo. Tiene una cosa que también viene de Lao Tse, del Tao Te Ching, que él dice: con 4 paredes envuelves un vacío, pero es el vacío el que le da sentido. Y efectivamente, durante 8000 años prácticamente, porque la estera es cestería, es del precerámico, se han hecho esteras planas para con 4 esteras envolver un espacio y ocupar ese espacio, que después se vuelve una casa que siempre está medio a ser, es también parte de nuestra forma. Entonces yo invertí un patrón que tenía 8000 años, y en lugar de hacer 4 paredes para envolver un espacio, hice que me tejieran 2 esteras para crear un punto que no servía para ni mierda. Y eso lo puse sobre una estructura de fierro con ruedas. Entonces el sentido era irse, ¿no? Entonces lo único que hice fue como darle la vuelta a una cosa que se había repetido y jugar con ese concepto de las palabras. Y después, con esta cosa de las perspectivas, le pongo estas líneas de caña atrás para que parezca que está en un escorzo de movimiento, ¿no? A ver, pasa otro. Bueno, he llegado a hacer 20 últimos cuartuchos. Hay uno en el Museo de Arte que fue muy gracioso, porque yo pinto en triple y el museo se quejó que no me podían comprar porque pintaba en triple y los museos odian las polillas, y un mes después me compran un último cuartucho que ya venía polillado, ¿no? Entonces yo se los vendí muy barato porque no me atrevo a cobrar como arte por una cosa que en realidad es una estafa.